Mañanas en Libertad. El opositor venezolano Edmundo González ha exigido en sus redes sociales que se respete la voluntad del pueblo venezolano tal como se expresó en las urnas. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, González declaró: los informes del panel de expertos de la ONU y del Centro Carter, observadores internacionales invitados por el CNE, confirman que la falta de transparencia en los resultados anunciados y la veracidad de las actas publicadas que demuestran nuestro triunfo es indiscutible. La voluntad del pueblo de cambiar en paz y vivir mejor expresada el 28 de julio es sagrada y debe ser respetada. González no ha sido el único en manifestarse. El exdiputado Juan Pablo Guanipa también subrayó que el grupo de la ONU, antes de publicar su informe, revisó una muestra de las actas que dan como ganador a González Urrutia. Además, el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles afirmó que el informe del grupo de la ONU reafirma que Maduro perdió la elección. El régimen venezolano no tardó en reaccionar ante este informe, con Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, respondiendo rápidamente. Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Pero hoy anuncia que lo harán público. Acaban de anunciarlo hoy. Y uno dice, a veces cansa. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, dignos, decentes, valientes, revolucionarios, venezolanas y venezolanos, van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. Bueno, este payaso que hablaba creo que era el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, es decir, otro de los encargados de Maduro. El mensaje de de Edmundo González, que les ha leído antes don Eric, que lo publicaba en las redes, en Twitter, pues indica dos cosas. Primero, la oposición venezolana no va a aceptar componendas de ningún tipo. En un país democrático, cuando alguien gana unas elecciones, asume el poder. Ahí no hay procesos de diálogo, ni condicionantes, ni matizaciones. Ha ganado las elecciones a presidente de Venezuela Edmundo González, por tanto, tiene que tomar posesión como presidente de Venezuela, y lo que tiene que hacer Maduro es entregar el poder sin condicionamientos de ningún tipo. Y lo tiene claro, la oposición venezolana agrupada en torno a María Corina Machado, que recordemos que no es la candidata a la presidenta electa porque Maduro le prohibió presentarse a las elecciones y tuvo María Corina Machado que poner a otra persona que concurriera en su nombre, y esa persona es Edmundo González. Pero ese mensaje de Edmundo González demuestra, además de demostrar que la oposición pues va a ir, como ya ha dicho, hasta el final, demuestra otra cosa importante, y es que Edmundo González sigue tuiteando, igual que sigue tuiteando María Corina Machado. ¿Recuerdan ustedes que hace unos días dijo Nicolás Maduro que iba a prohibir Twitter? Había dado orden a Conatel, a la operadora telefónica de allí de Venezuela, para que cortara el acceso a Twitter. Pues miren ustedes, no ha podido cortar el acceso a Twitter. Ya les dije que hay dos maneras de evitar el intento de corte de una aplicación. Una es utilizar una red privada virtual que impide a las operadoras ver qué tipo de tráfico está circulando por el cable, y la otra posibilidad pues es puentear completamente a las operadoras venezolanas. Si utilizas un enlace satelital tipo Starlink, como el que comercializa Elon Musk, pues entonces vas directamente al corazón de Internet con tus mensajes sin pasar por la operadora venezolana. Así que, por mucho que haya prohibido Twitter, el majadero de Maduro, pues ahí sigue la oposición venezolana comunicándose con el mundo. Y en ese sentido les recuerdo que nos ha convocado a todos la oposición venezolana a salir a la calle para exigir el respeto a la voluntad democrática de los venezolanos. Van a salir los venezolanos a la calle en toda Venezuela y en todas las ciudades del mundo donde hay
una colonia venezolana o exiliados venezolanos. En Madrid, en concreto, la manifestación el sábado es a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol, por si se quieren ustedes unir a esa protesta de la oposición venezolana y a esa exigencia a los gobiernos occidentales para que reconozcan, sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de ambigüedad y sin ningún tipo de apelación estúpida, la victoria de la oposición venezolana en un país que ya lleva demasiado tiempo sufriendo bajo la bota militar chavista. China admite que un buque portacontenedores con bandera de Hong Kong y propiedad de una empresa china fue el causante de daños a un gasoducto de gas natural entre Estonia y Finlandia el pasado otoño. A pesar de admitir el daño, desde las autoridades chinas han explicado a los dos Estados miembros de la Unión Europea que fue todo un accidente. Cabe recordar que cuando en octubre de 2023 el gasoducto Balticonnector sufrió daños, las primeras investigaciones se centraron en las sospechas de sabotaje, ya que el sabotaje del gasoducto Nord Stream del año anterior aún estaba fresco en las fiscalías de toda la UE. Ya en diciembre del año pasado, la Oficina Nacional de Investigación finlandesa declaró que creía que los daños habían sido causados por una fuerza externa, mecánica, no una explosión, y más tarde reveló que se había encontrado cerca de la tubería un ancla de gran tamaño y que probablemente se rompió al ser arrastrada por el fondo marino. En ese momento, Finlandia señaló a China como causante del problema y dejó claro que era muy difícil que el incidente se hubiese producido sin querer. Con lo cual, China dice que sí, que efectivamente, que fue un carguero chino, pero que fue todo un accidente porque había tormenta y entonces, echó el ancla. No. Finlandia ha dicho que esa explicación es completamente inverosímil. Primero, porque no había tormenta en el día en que se produce la ruptura del gasoducto. Segundo, porque la profundidad a la que está el gasoducto no es la adecuada para que ningún buque eche ahí el ancla. Y que lo que pasó, dice Finlandia, fue que el carguero estuvo arrastrando durante kilómetros el ancla detrás suyo hasta romper la tubería. La pregunta es, ¿fue un encargo? China rompió el gasoducto, además de romper una serie de líneas de fibra óptica que iban por el mismo trazado. ¿Rompió el gasoducto entre Finlandia y Estonia por encargo quizá de Rusia? Es la sospecha que en estos momentos hay sobre la mesa. No lo sé. Pero la explicación más verosímil es que efectivamente de accidente nada y que algún motivo habría para que China quisiera destruir el gasoducto que unía a esos dos países de la Unión Europea. En fin, en Estados Unidos, saben ustedes que hay elecciones en noviembre. Y algunos parece que están dispuestos a cualquier cosa para ganar las elecciones. Escuchen. Estados Unidos está acelerando el proceso de ciudadanía para cientos de inmigrantes a pocos meses de las elecciones de noviembre. Según un reportaje de The New York Times, alrededor de 3,3 millones de inmigrantes se han convertido en ciudadanos estadounidenses durante el mandato de Biden, permitiéndoles votar en estados clave como Pensilvania, Michigan, Georgia y Arizona. El diario señala que en el último año fiscal, bajo la administración Biden, este proceso se ha realizado al ritmo más rápido de la última década. Cabe recordar que para obtener la ciudadanía estadounidense es el paso final el que tiene que usar un migrante para poder votar en el país. En las pasadas elecciones, estados como Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Arizona tuvieron márgenes de victoria muy estrechos, lo que ha generado preocupación entre algunos republicanos sobre el posible impacto de estas nuevas naturalizaciones en los resultados de noviembre. Pues imaginen ustedes, 3,3 millones de nacionalizados durante el mandato de Biden. La verdad es que es un sistema curioso, ¿no?, para perpetuarse en el poder. Consigues el poder, te pones a naturalizar gente, a dar la ciudadanía a millones de personas de fuera. Por muy mal que lo hagas, aunque sufras desgaste, si van entrando nuevos votantes que te guardan algún tipo de agradecimiento por esa naturalización,
pues ya tienes ahí una fuente de votos que te permite mantenerte en el poder para los restos. Evidentemente, no todo el que se naturaliza americano pues va a votar al Partido Demócrata, pero cabe sospechar que habrá una parte mayoritaria que sí. De hecho, si no fuera así, el Partido Demócrata no estaría acelerando las nacionalizaciones, sino que las estaría retardando, porque no pierden oportunidad de hacer lo que sea para poder mantener la Casa Blanca. Luego veremos en el siguiente bloque informativo que también en España estamos sufriendo un proceso similar, aunque con bastante menos intensidad de momento. Luego les contaremos algún dato peculiar de cómo se están acelerando las nacionalizaciones también aquí, y quizá por el mismo motivo. En otros asuntos, la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta la investigación relacionada con la trama de mascarillas relacionada con el caso Koldo, ve una posible incompatibilidad si la abogacía defiende y acusa en el caso Koldo. Hace unos días, la abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, se personó en defensa del subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, en la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Frente a esto, la Fiscalía ha aceptado la personación de la abogacía del Estado como defensa dentro del caso de mascarillas. Sin embargo, resalta que habría incompatibilidad en el caso de llevar cualquier acusación relacionada con esta trama. Bueno, la Fiscalía diciendo algo sensato, fíjense. Dice la Fiscalía: oiga, la abogacía del Estado se ha personado como defensa de un subsecretario que ha sido imputado por el juez en el caso Koldo. Y dice la Fiscalía: esto quizá pueda ser problemático, porque se supone que la abogacía del Estado también debería personarse como acusación para defender al Estado. De hecho, esa es su misión principal. Si alguien ha hecho algo donde el Estado español ha sido perjudicado, la abogacía del Estado se persona en la causa para defender los intereses del Estado. Posteriormente, pues ese concepto se amplió a otra función, y es que, por ejemplo, pues si hay un cargo político que resulta que, como resultado de su actividad política lícita y razonable, pues es acusado por un ciudadano, pues este tío es un canalla por haber aprobado no sé qué, entonces, bueno, la abogacía del Estado puede defender a ese funcionario público. Por ejemplo, un juez al que le meten una denuncia a alguien porque no le ha dado la razón, podría ser defendido por la abogacía del Estado. En cierto modo sigue siendo el mismo papel. La abogacía del Estado defiende al Estado, en este caso a funcionarios que se ven atacados por haber ejercido sus funciones lícita y razonablemente. Pero claro, aquí es donde aparece el origen del conflicto. Si un funcionario es corrupto o presuntamente corrupto, entonces ¿a quién tiene que defender la abogacía del Estado? ¿Al funcionario, al alto cargo corrupto o al Estado? Hombre, se supone que a quien tiene que defender es al Estado, con lo cual deberían estar excluidos de la acción defensora de la abogacía del Estado todos aquellos casos donde se esté acusando a alguien de haber perjudicado al Estado, que es el caso de la corrupción. En el caso de la trama Koldo, si hay un perjudicado, es el Estado, que habría pagado sobre precios escandalosos por la compra de mascarillas a la trama en la que Koldo participaba. Por tanto, ahí la abogacía del Estado tendría que ejercer de acusación contra los acusados de corrupción, no de defensa de uno de los acusados, ¿verdad? Esa incompatibilidad de papeles de la abogacía del Estado, que señala la Fiscalía en este caso con toda la razón, pues ya se ha dado en otras ocasiones. Pero me gustaría detenerme en una cosa. Si la Fiscalía tiene razón en que esta
defensa de la abogacía del Estado de uno de los imputados en el caso Koldo, pues podría conducir a una incompatibilidad de papeles. Oiga, se aplicará también al caso Begoña, ¿no? Si se aplica al caso Koldo, que la abogacía no puede ejercer de acusación y defensa a la vez, en el caso Begoña, ¿qué pinta la abogacía del Estado llevando la querella de Sánchez contra un juez? Porque se da la curiosa circunstancia de que el juez también podría invocar la ayuda de la abogacía del Estado. Oiga, que hay alguien acusándome de estar prevaricando, abogacía del Estado, defiéndame. Y entonces tendríamos a la abogacía del Estado acusando y defendiendo al juez Peinado. ¿Qué debe ser la abogacía del Estado? Pues hombre, alguien que defienda los intereses del Estado. En todos los casos donde se haya producido, donde exista la sospecha de que alguien, sea funcionario o no, ha causado un perjuicio económico al Estado, pues hombre, la abogacía del Estado tiene que defender los intereses del Estado, no de ninguno de los acusados, creo yo. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz jueves y feliz Día de la Asunción a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este jueves, en Gaceta.es, Carlos Esteban nos habla de cómo el estamento denominado woke parece estar algo asustado en Estados Unidos, pero también al otro lado del Atlántico, en la Unión Europea, donde Bruselas ha desautorizado ahora a su propio comisario de Mercado Interior tras su arrogante amenaza oficial a Elon Musk, el dueño de X, antes Twitter. Breton envió una carta al multimillonario Musk en la que amenazaba a su red social con castigarla si no tomaba medidas enérgicas contra el contenido que, según él, promueve el odio y la incitación a la violencia. Ahora, Bruselas ha corregido a Thierry Breton, dice que él no coordinó, que no fue la Comisión Europea quien coordinó esa amenaza al dueño de Twitter. En el ámbito internacional, hoy también tenemos que hablar de Francia, sobre todo en un día como hoy, porque también se celebra allí, evidentemente, el Día de la Asunción de la Virgen, y con motivo de esta festividad, el ministro de Interior francés ha pedido extremar la vigilancia de las iglesias ante el alto riesgo terrorista en el país. Muchas más cosas en Gaceta.es que les contamos hoy con detalle. Gracias, don Luis, y feliz jueves para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.